Bien. ¿Cuántos hay? 49. Ok, vamos a arrancar. Lo primero que voy a probar antes, gracias Noelia. Lo primero que voy a probar antes a ver si me va a dejar compartir o si me va a... Ahí está, bien, bueno, ok. Bueno, cuéntenme cómo les está yendo, si ya arrancaron con su diagnóstico. Buen día a los que no saludé todavía. Trabajo central, el que están realizando en este momento. Pueden abrir el micrófono o contarme por el chat. ¿Me escuchan? Sí, profe. Nuestro grupo, por ejemplo, elegimos un Ok, banco y la bien, profe de empleo es la que nos va a ayudar, digamos, a hacer el diagnóstico. Es decir, recién buenísimo. estamos empezando. Leo. La profe Silvina. Ok. Em, ¿Algún otro grupo? Bueno, profe, buen día, ¿me escucha? Sí. Bueno, nosotros elegimos un bar pool y ya tenemos Ujú, casi toda la parte de prediagnóstico hecha. Nos falta lo que es barreras de comunicación. Sí, buenísimo. nos falta toda la parte de barreras de comunicación, canales y esas cosas, que ya estamos por terminar en estos días. Ujú, Y después vamos a empezar, digamos, con con el proyecto de diagnóstico. para todos. De campo pequeña, ni va a ser la última vez. Eh, y siempre en esa comunicación interaccional entre entrevistado, investigador y entrevistador y entrevistado, perdón, entrevistador, investigadores y el entrevistado o entrevistada, hay una comunicación interaccional. De su realidad que de otro modo nosotros no podríamos conocer. Fundamentalmente venimos a estudiar, a generar nuevo conocimiento, a aprender a sistematizar información para resolver problemas sociales, etc. Todas las disciplinas científicas, es decir, todas las carreras y a su vez cada materia, tienen un lenguaje propio. No es lo mismo hablar en términos de economía respecto del mismo objeto de estudio que hablar en términos de derecho, por ejemplo, o en términos de ingeniería. Es importante que ustedes comprendan y adapten toda su estrategia comunicacional al hecho de que el entrevistado o entrevistada es su lenguaje técnico. Eso significa que cuando le van a hacer una pregunta a una persona, como ustedes estudiaron antes, porque por eso este ejercicio, esta práctica, está colocada al final, digamos, del programa, supone que vienen estudiando. Va a explicar sus conocimientos nuevos, técnicos,
vinculados a las relaciones de trabajo y a la comunicación de manera sencilla, de manera comprensible, ¿sí? No le podemos ir a preguntar a una persona que nunca estudió relaciones laborales o que nunca estudió comunicación algo que involucre el lenguaje técnico. Porque lo que va a responder, lo va a responder desde el sentido común, no desde la teoría que construye ese concepto. ¿Araceli estaba hablando? Sí, profe. Teniendo en cuenta lo que me dijo recién Araceli, como ejemplo simplemente, está, por ejemplo, preguntarle a una persona cuáles son las principales barreras de comunicación que tiene esta organización. ¿Qué me van a...? Imaginen que es barreras de comunicación, que no es lo mismo. Te pueden contestar, por ejemplo, bueno, acá hay lugares donde no hay señal de teléfono. Estamos buscando, y tampoco es eso lo que estamos queriendo que nos responda. Lo que nosotros tenemos que construir al momento de preguntar es una pregunta, una oración transformada en pregunta, que haga que esa otra persona hable de un tema que nosotros queremos conocer y que incluye las barreras de comunicación. Podría ser, por ejemplo, em, verlo. ¿Qué hace? Entonces esa persona te va a contar qué hace cada vez que se le presenta un problema y tiene que pedir ayuda de alguien. Van a aparecer las barreras y ustedes, que son quienes estudiaron y quienes conocen de eso, las van a poder identificar. ¿Me van siguiendo con lo que les voy diciendo? Nunca, nunca, de cualquier tipo, se hacen preguntas directas, excepto cuando hay que confirmar datos. O sea, cuando nos responde algo que nos quedó en duda y entonces volvemos a preguntar para que nos confirme si entendimos bien o si era de una manera u otra. Generalmente para esto se utiliza una pregunta cerrada. Usted, disculpe, porque no escuché bien, usted me dijo que iba o venía al trabajo en ese momento. De que yo estaba saliendo de mi trabajo. Ah, muchas gracias. Todas las demás preguntas tienen que ser abiertas y darle la posibilidad a las personas de hablar. Porque ya que tienen una persona para que les cuente cosas, ¿sí? Y hacerla hablar. Y hablar significa construir preguntas que no se respondan con sí o con no. O con una, puede ser blanco, negro, azul, viernes, 11, ¿sí? Entonces, la consigna es que revisen sus entrevistas, las preguntas que utilicen en la entrevista y las redefinan de modo tal de poder asociar el concepto que ustedes quieren profundizar en esa investigación, adaptado abajo. Generalmente la pregunta clave es, cada vez que usted tiene que resolver un problema de su puesto de trabajo, ¿qué hace? ¿Usted llama a su jefe? Sí. No queremos entrevistar a partir de nuestras hipótesis, porque nosotros no sabemos nada de la vida laboral de esa persona. Por lo tanto, las hipótesis que hagamos no son hipótesis, son prejuicios.
Y entonces lo que hay que hacer técnicamente es abrir la pregunta alrededor de algún tema de conversación, como es un problema en el puesto de trabajo. Cuando usted tiene algún problema con algún compañero de trabajo, compañera o con sus jefes, ¿qué hace? Interrumpir la conversación, extraen la información que necesitan. Cada vez que se rompe una máquina, cada vez que el proveedor no le lleva los productos a tiempo, cada vez que un cliente se queja, usted, ¿qué hace? Esa es la pregunta. ¿Me van siguiendo? Quiero que me digan si se entendió. Sí, profe, se Profe, entendió. No solo lo que dije, sino lo que ¿Se quise. entiende? Bien. Bien, entonces, em, cada vez que vamos a investigar metodología, sobre todo porque en estas instancias de formación que tenemos en relaciones laborales, que es del primero al tercer año y la licenciatura del cuarto y quinto, em, por lo general hacemos investigaciones breves y exploratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos al territorio a conocer algo que dábamos por sentado o que nunca miramos en profundidad para poder conocerlo. Y a la vez, para poder investigar. Se estudia, ¿para qué se investiga? Se investiga, se estudia para ponerle a los hechos sociales y a los hechos de la realidad, a eso que nos atraviesan todos los días, como puede ser un accidente de tránsito, un debate público, una política pública, una campaña, para lo que sea, poder mirarla con otros ojos. ¿Con qué ojos? Con los ojos de alguien que fue a la universidad, es decir, con alguien que tiene conocimientos científicos y que puede explicar un hecho social ya no desde el sentido común, ya no como lo explicaría una vecina que mira todo el día televisión, ya no como lo explica el taxista o el señor que vende, porque ellos quizás en algún momento de su vida fueron a la universidad y estudiaron algo, y ese algo que estudiaron no es lo mismo que estudiamos nosotros, y quizás nunca fueron a la universidad y se manejan con datos de algún periodista o de algún conocido, de algún hijo. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que sus conocimientos, sus propios conocimientos, los de ustedes, los de cada uno, son muy valiosos, porque no son lineales. Ustedes pueden estar estudiando lo mismo, pero no todos van a saber lo mismo, porque cada uno va a hacer asociaciones y va a construir su realidad, sus observables, digamos, a partir de esos filtros que vimos allá y T en la clase de percepción, ¿sí? En únicos y únicas van a ser los que preparen o sean el condimento de los conocimientos que nosotros adquirimos en educación superior. Entonces, ¿para qué leemos libros? ¿Para qué estudiamos teorías? Para poder explicar desde un posicionamiento diferente el mismo hecho de la realidad que estamos viendo todos los demás. Pero explicarlo desde nuestro punto de vista, que ya es un punto de vista profesional. Quiere decir que está embebido, imbuido de teorías que explican la realidad desde otro punto de vista, un punto de vista científico, diferente, con cierto mayor grado de certeza, en tanto que fue construido por personas que investigaron sobre esos hechos. ¿Para qué? Para ser dueños de la verdad, sino para poder tener una aproximación
lo más cercana posible a un hecho de la realidad, ¿sí? Es como ir llegándole cada vez más cerquita a lo que podría ser la verdad, sabiendo aún que la verdad no existe y que va a depender de cada uno esa verdad. Lo que no podemos desconocer son los hechos, ¿sí? Lo que cambia es la interpretación, la explicación, el sentido de esos hechos de la realidad. Por eso es tan importante que valoren sus conocimientos, ¿sí? No es como subir una, como estar más alto que, no es como estar más alto que, es como estar más cerca que, más cerca desde un punto de vista. Bien, para el desarrollo de su trabajo de diagnóstico, ¿sí? Em, en cuanto a los trabajos que se presentaron al PREACET, ya se está construyendo el apartado donde van a estar contenidos para que todo el mundo lo pueda ver. También Enzo está construyendo un videíto para poder presentar todos los trabajos con una argumentación que dé cuenta de todo lo que ustedes hicieron antes de llegar a ese trabajo final. Em, es muy importante porque yo estuve viendo todos los trabajos, muy en cuenta. Acento obliga con la acentuación de las palabras. Entonces tienen que mirar con mayor detenimiento de ahora en más su producción escrita, atendiendo a que tienen ese tipo de dificultades. Lo mismo con la conjugación de los verbos, lo mismo con la prolijidad en los trabajos. Digo, esto tiene que servir de puntapié inicial para que ustedes vayan perfeccionándose y recuerden que en esta carrera todo es comunicación. Es mejores, ¿sí? Para que sean cada vez mejores, para que lleguen a quinto año, se encuentren conmigo otra vez de segundo año, porque les aseguro que en este momento lo estoy haciendo. Y en quinto año tienen que producir artículos científicos breves para aprobar el primer parcial. En cuanto al pre-ACET, Profesora, estoy viendo acá mi machete. Sí, profe, disculpe que le moleste. ¿Será que no me puedes, molesta. será que puedes subir al aula el Power que usó la clase pasada, en la clase? Por favor. Por La que favor. mostraba los tipos de diagnóstico que podemos hacer. Disculpa, ¿eso Muchas no está en gracias. el aula ya? ¿O no lo No, habilitaron nunca? yo me fijé y lo encontré y ayer los chicos también hablaron con la profe para que lo pueda subir y bueno, todavía no lo sube. Yo lo subo ahora. Gracias. De nada. A ver, subir diagnóstico al aula virtual, anoto yo mismo. Decir antes de arrancar, no me estoy pudiendo acordar y eso también es producto de secuela del COVID. Pequeñas pérdidas de memoria temporales así rápidas que se
van y vienen. Yo me voy a acordar y les voy a decir. A ver, que me interesa abordar con ustedes y que tiene que ver, a ver qué dice Valeria. Bien. Nosotros en esta, ustedes en la materia correlativa esta, que es teoría de las organizaciones, seguramente ya habrán hablado de sistemas complejos, o al menos lo habrán escuchado mencionar porque yo siempre lo digo. Cuando nosotros hablamos de sistemas complejos, ¿sabes? Es una pregunta para la clase. ¿Qué se les ocurre? Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Laura Lucena. Ah, hola Sí, Laura. en lo que Sí. respecta a un sistema complejo, nosotros vimos la teoría de sistemas en materias como empleo y básicamente Ujú, hace referencia a que está compuesto por partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos a su vez complejiza más la relación. ujú. Bien. ¿Lo vieron solo en empleo? No, también en teoría de las organizaciones. Son sistemas, esa es la teoría de sistemas, ¿sí? La teoría de sistemas que en la década del 50 del siglo pasado, von Bartalanffy diseñó organizacionales, básicamente enfocándose en las partes que componen una organización y en las relaciones que existen entre esas partes para poder entender por qué pasaban ciertas cosas, ¿sí? Pero cuando hablamos de sistemas complejos, no es solamente de sistemas, de la teoría de sistemas, estamos dando un paso más allá, ¿sí? Paralelamente a los estudios sobre, por ejemplo, sobre la Escuela de Relaciones Humanas, sobre la Escuela de la Administración Científica Taylorista, sobre todos esos estudios, paralelamente, otras disciplinas venían avanzando también en estudios em, que vinculaban problemáticas entre sí, tratando de justamente entender la relación que había entre elementos de una disciplina que no terminaban de explicarse dentro de esa disciplina y tenían que ser abordados por otra. Y entre esta disciplina y esta otra había como una grieta, ¿sí? Los estudios acerca de los sistemas complejos y demás son estudios interdisciplinares o transdisciplinares, que quiere decir que atraviesan varias disciplinas, relacionan o inician con dos disciplinas tan antagónicas como lo son la física y la filosofía, por ejemplo. Increíble pero cierto. Y nosotros hoy nos encontramos, ¿cuál es? Que nosotros hoy vamos a comprender la diferencia entre sistemas simples y sistemas complejos. Cuando los sistemas complejos abarcan los sistemas simples. Son teorías separadas en su origen, pero que a partir de la emergencia de las teorías de sistemas complejos se concatenan. Otro sentido. ¿Por qué?
Porque cada teoría tiene sus críticas. Cada vez que un investigador plantea algo, otro lo critica. Así funciona el campo científico, es como la política. Siempre va a haber alguien de abajo que te va a estar cascoteando, diciendo, no, lo que usted dice nada que ver, qué sé yo, no es así, yo sé que no es así. Y van a estar otros que van a estar estudiando con vos para poder ser tus sucesores el día de mañana. Eso lo van a ver en metodología. En metodología van a ver este tema, en la bolilla 1 probablemente, con el nombre de epistemología. Y haber conocido y aprendido estos temas en el año, en el 98, 2000, en esa época, me voló la cabeza. O sea, yo a partir de que estudié sistemas complejos, cambié totalmente. Cambió mi mirada sobre la ciencia, cambió mi mirada sobre la investigación, cambió mi mirada sobre el mundo entero. Plataforma sobre la cual nos paramos para empezar a pensar, ¿sí? Y culturalmente venimos siendo formados desde chicos, desde nuestras propias familias, desde la escuela, en otras lógicas epistemológicas que tienen que ver con el determinismo, el positivismo, las ciencias duras, la linealidad, ¿sí? En cambio, con los sistemas complejos nos abrimos a otro universo, a un universo no determinista, donde las cosas pueden ser de una manera, pero también pueden ser de otra. La angustia que tenemos que sí o sí conocer alguna verdad. Entonces, dicho esto, vamos a empezar, voy a ver si puedo comenzar una presentación. Y después, ustedes pueden buscar en YouTube videos sobre sistemas complejos, elegir los que más les gusta. Lo importante es que comiencen a involucrarse con el concepto. ¿Por qué? Porque todo en nuestra profesión son sistemas complejos. Porque a partir de comprender los sistemas complejos, nos comprendemos nosotros mismos como sistemas complejos. Es mágico darse cuenta de que nosotros conformamos un sistema complejo que en vinculación con otros sistemas complejos, con otras personas, con el ambiente, con, con las estructuras normativas, con los conflictos sociales, cada vez llegamos a niveles más increíbles de complejidad, donde ya la teoría de sistemas no alcanza. Pero es la base para empezar a comprender esto otro. Vamos a ver que me deje compartir. A ver, ahí ya están viendo. Sí, ¿Lo se ve, pueden profe. ver ahí? Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. ¿Es el cuadradito gris abajo? Sí, profe. Me deja, a ver, no sé cómo hacer. Ahí está. Bueno, ¿ven bien? Tengo que hacer algo antes de arrancar para que puedan ver bien. No, profe, se ve bastante bien. Perfecto. Bien. A ver dónde estoy. Bien. Entonces, hablamos de comunicación y sistemas complejos. ¿Para qué necesitamos aprender acerca de sistemas?
para todo lo que ustedes vienen ya aprendiendo acerca de sistemas, pero para pasar una escala más, ¿sí? Para que esto avance, ahí está. Cuando hablamos de organizaciones, que es algo que ustedes ya vienen tocando en muchas materias, hablamos de sistemas sociales. Fundamentalmente son sistemas sociales que están integrados por muchos elementos. En este caso menciona personas, grupos de personas, em, de recursos que existen para el trabajo de esas personas, que trabajan teniendo en cuenta dos palabras clave: cooperación y coordinación. ¿Por qué? Porque tienen objetivos en común que son los que caracterizan la existencia de una organización. Pero esos objetivos que caracterizan la existencia de una organización y que le dan sentido a esa organización, o sea, las organizaciones se crean para algo, van detrás de un objetivo. Las personas que trabajan en forma cooperativa y coordinada para lograr esos objetivos organizacionales, pero también para lograr sus propios objetivos. Al mismo tiempo, la vinculación entre las personas que trabajan en la organización y sus procesos de socialización que ustedes ya vieron en la materia psicología, van construyendo y conformando a partir de la comunicación su propia cultura. Es decir, que cuando ustedes se van a ir a investigar una organización, se van a encontrar que más allá de la cultura de origen de cada uno de sus integrantes, al estar juntos en una organización, van a construir una cultura propia, emergente de la sinergia de esa vinculación interpersonal. Ahora bien, nosotros decíamos que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan, pero que al mismo tiempo son interdependientes y que se relacionan formando un todo que en la teoría de sistemas aparece como un principio. El todo es mayor a la suma de sus partes, que a la vez es unitario y complejo en un contexto o ambiente determinado. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? ¿Y por qué decimos que que depende de un contexto y un ambiente determinado? Porque la teoría de sistemas hace un recorte de la realidad. Un recorte es una forma de reducir, de reduccionismo, ¿no? De recortar la realidad para poder comprenderla con mayor profundidad. La teoría de sistemas se enfoca principalmente en las partes y en las relaciones entre las partes de un sistema social. ¿Y por qué el todo es mayor que la suma de sus partes? Por lo que hablábamos antes, por la sinergia, que es otra palabra extraída de la teoría de sistemas, que significa que yo puedo hacer un determinado trabajo, ¿sí? Yo estoy sola, la profe da una consigna y me pongo a hacer un trabajo práctico. Y lo hago de determinada manera, con mis conocimientos, con mis recursos, con lo que tengo a mano. Pero si trabajo en grupo, seguro, digo, teniendo en cuenta de que 4 ojos, 6 ojos ven más que dos, va a ser diferente, va a ser quizás mejor, más abarcativo, y estoy haciendo el mismo trabajo práctico. Pero como mis compañeros saben cosas que yo no sé, cosas diferentes o leyeron diferentes artículos, comprenden la realidad y la razonan de otra manera, ese producto va a estar enriquecido. Eso se denomina sinergia, que es la capacidad de sumar en la interrelación entre las personas que componen un sistema. Entonces, siempre el resultado va a ser algo, un producto
que una sola persona no puede lograr. De sistemas, en esta teoría nos habla también de subsistemas. ¿Por qué? Digo, de todas maneras, cada subsistema es un sistema, una propia entidad sistémica que está interdependiente con otras, pero es un sistema en sí mismo. Cada uno de nosotros es un sistema en sí mismo, subsistema de un sistema mayor, que en este caso es la clase de comunicación en las organizaciones. ¿Sí? Eh, con toda esta complejidad, con todos ustedes adentro, con nosotros, con nuestros libros, nuestra bibliografía, el aula virtual, con todo lo que tenemos, conforma un sistema. Pero a la vez un subsistema dentro de la carrera de relaciones laborales. ¿Se entiende? Y a la vez todas las materias estamos de algún modo vinculadas. Fíjense la interrelación que tenemos con teoría de las organizaciones. Quiere decir que en el plan de estudio figura que son correlativas, pero igualmente están interrelacionadas. Esta materia está muy vinculada con metodología de la investigación y muy vinculada, por ejemplo, con negociación y mediación en las organizaciones, en las relaciones laborales, ¿sí? Es decir, contenemos todo dentro de nosotros. Los equipos que en este momento ustedes conforman para la presentación, por ejemplo, de los pósters al pre-ACET o para la realización del trabajo práctico número 1. Operaron con sus sistemas familiares, donde ustedes son un subsistema. Estos son, digamos, fragmentos o formas reduccionistas de poder comprender sistemas sociales, de poder separar lo que no se puede separar, pero a los fines de poder estudiarlos, analizarlos y comprenderlos con mayor profundidad. El error está en pensar que no están vinculados. Son independientes y no interdependientes. Lo que habitualmente se conoce con la frase de que el árbol te tapa el bosque, ¿sí? Muchas veces pensamos solo en el árbol y no nos damos cuenta que ese árbol es solamente un árbol más dentro de un inmenso bosque. Ese es el ejercicio que tenemos que tener cada vez que pensamos en sistemas. De algo muchísimo más grande. Edgar Morin, nuestro autor preferido, dice que los sistemas pueden ser cerrados, abiertos, simplemente organizados o auto-eco-organizadores. ¿Qué querrá decir todo esto? Y acá Morin hace una trampa, porque en realidad Morin sabe que esto no puede ser analizado simplemente en forma separada, como si fueran títulos. Pero él nos explica de esta manera, dice, que en un sistema cerrado los intercambia con el exterior, digamos, con el contexto o ambiente, son nulos o muy pocos, que tienen más que ver con, con un hecho externo, sus modificaciones, pero que su vida no depende de eso. Y pone como ejemplo una piedra o una mesa, porque dice que los sistemas cerrados se mantienen en un determinado estado de equilibrio a través del tiempo, ¿sí?
qué sé yo en este momento estoy trabajando sobre una mesa que reciclé de un galpón de mi abuela, que me encanta la mesa. Una mesa viejísima, que le pegué una pintada, le pegué una reciclada y acá está, la mesa sigue firme. La mesa, mi abuela ya se murió, pero la mesa sigue acá. O sea que el intercambio de energía de mi abuela con el exterior era muy intenso y muy interdependiente, y en cambio la de la mesa no. Y eso ya me separa desde la naturaleza misma de mi propio sistema, cerrados. En un sistema abierto, eh, que es en nuestro caso, digamos, como seres humanos, estamos absolutamente condicionados por las influencias de los factores externos. Por ejemplo, hoy por hoy nuestra vida depende de nuestra propia conducta social, pero también depende de la conducta social de otras personas, que cuando son irresponsables pueden contagiarme a mí y provocar mi muerte por COVID, por ejemplo. Ese es el nivel de complejidad. Nosotros estamos adentro de nuestras casas, nos cuidamos, estamos encerrados y si salimos andamos con barbijo, el alcohol en la mano, etcétera. Y hay otras personas que no. Y esas otras personas quizás no se vinculan directamente con nosotros, pero sí con otras que sí se vinculan con nosotros. Y el contagio llega. Creo que el ejemplo del COVID y de lo que está pasando es respecto de el nivel de interrelación que tenemos a nivel global, a nivel planetario. Estamos tan interrelacionados que un virus que se generó o que apareció por primera vez en un pueblito de China, hoy está haciendo estragos en el interior del Chaco con la población de los Wichí. Ese es nuestro nivel. En un sistema abierto, además de correr el riesgo de contagiarnos, tenemos una cuestión. Dependemos del exterior, dependemos de los demás, dependemos del sistema económico productivo, del sistema político, del sistema social. Por lo tanto, porque es lo que nos provee de energía en forma de comida, pero también en forma de remedios, en forma de eh, educación, en forma de información. Em, Cuando habla de el flujo energético del interior y del exterior, se está hablando de que hay sistemas que reciben mucha energía. Energía en este caso está utilizado en el sentido de aquello que le permite vivir, aquello que le permite subsistir al sistema abierto. ¿Sí? Esta es la connotación de la palabra energía. Entonces, por ejemplo, yo digo, algunos sistemas sociales reciben mayor cantidad de energía que otros para su subsistencia. Y estoy haciendo referencia, por ejemplo, a la distribución del ingreso. Hay barrios enteros sumidos en la pobreza y hay barrios enteros que se constituyeron en countries para personas con mucho dinero. Son dos sistemas sociales o dos subsistemas sociales dentro del sistema social de nuestra ciudad, que reciben forma desequilibrada, por supuesto. Em, ya en el que tenemos que empezar nosotros a operar. Las organizaciones, cuando también reciben energía desequilibradamente en forma de recursos económicos, de recursos materiales, por ejemplo, cuando un proveedor tiene un problema o hay un paro de camioneros y no llegan los insumos de producción, la organización entra en una debacle, ¿sí? Que para la teoría del sistema tiene un nombre específico que se llama negentropía o entropía negativa.
Entonces, la vinculación entre los sistemas sociales es tal que un paro de camioneros en Buenos Aires va a afectar el sistema de producción de una organización en el Parque Industrial de Puerto Tirol, en el Chaco, a 1000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de entorno, contexto o ambiente, estamos hablando de em, que contiene todo lo que yo necesito para vivir, para subsistir como sistema social. Contiene materia, o sea, material, energía vital, otras organizaciones, la información que necesito, cosas, objetos, em, situaciones, leyes, estructuras de salud, estructuras administrativas, políticas, educativas, em, que van a estar influyendo en que este grupo de segundo año de comunicación en las organizaciones puedan tener sus clases los días martes y los días miércoles. ¿Por qué? Y bueno, primero porque para hoy día estar conectados necesitamos internet, por ejemplo, y a la vez para poder vincularnos teniendo internet necesitamos tener un dispositivo tecnológico, una computadora, un celular, y una compañía, una organización que provee ese servicio. Y a la vez necesitamos que todas las cosas de nuestro hogar, todas las cosas que nos rodean nuestro hogar estén resueltas por, previamente por nosotros o por otros para que nosotros podamos estar aquí sentados. Y a la vez necesitamos de nuestros compañeros para poder concretar algunos trabajos que la profesora nos pide. Pero a su vez nuestros compañeros, si tienen sueño o tienen hambre, no nos van a poder ayudar hasta que no resuelvan esas necesidades básicas. Y a la vez necesitamos libros y un aula virtual que nos provee la organización de la UNE virtual que está dentro de la universidad, que a la vez si el portero del rectorado tuviera de paro y se decide a no abrir la puerta, el equipo de la UNE virtual no puede habilitar las aulas. O sea, puedo seguir así enroscándonos por un rato muy largo y no voy a terminar. Pero lo que quiero decirles es que en realidad lo que denominamos entorno, contexto o ambiente puede ser chiquito o grande, depende de cómo estemos haciendo el análisis. Lo que tienen que saber es que es algo que está fuera de nosotros, ¿sí? Está fuera de nosotros como individuos y a la vez fuera de nosotros como grupo. Pero, pero, nosotros, a la vez, somos el contexto de otros. Y como sistemas individuales únicos, somos el contexto de nuestros propios compañeros de grupo. Porque si nosotros no hacemos la tarea, la parte de la tarea que nos tocaba hacer, mi compañero no puede seguir. O sea, la dosis de energía que yo tenía que darle y no le doy, hace que mi compañero no pueda cumplir con su parte de la tarea. Físico, eso incluye el clima, por ejemplo, no es lo mismo el tipo de recursos que necesita una organización física para instalarse en el parque industrial de Puerto Tirol o en el parque industrial de Ituzaingó, Corrientes, que en el parque industrial de Río Negro o Chubut. No van a necesitar los mismos recursos. ¿Por qué? Porque el clima le va a estar determinando otras necesidades. No es lo mismo una organización que trabaje potabilizando el agua del río Paraná que una organización que trabaje potabilizando el agua de deshielo en Mendoza. La geografía, el clima,
el tipo de río, el flujo de agua, lo que pasó el invierno pasado, si hubo o no nevadas y demás, va a estar determinando la estación. La distribución de la riqueza en nuestro sistema social, por ejemplo. Esto lo van a ir viendo paulatinamente a través del transcurso de las materias, pero la ideología y del modo en que esto se plasma a través de las políticas sociales, económicas, culturales de los distintos gobiernos que atraviesan los países, van a determinar el peso relativo de los actores de las relaciones de trabajo. Entonces, va a haber momentos históricos donde las empresas tengan mucho más poder que los trabajadores y el Estado, otro momento económico donde los trabajadores o el Estado tengan más peso o más capacidad de negociación que las empresas, y todo eso va a depender de cómo se configure el esquema del subsistema social, económico y político, por ejemplo. Nuestras familias son otros sistemas, el sistema de salud, que es tan importante en este momento, constituye otro sistema con problemática propia, que ahora nos están bancando a todos los demás, mientras que tiempos anteriores ni nos importaba o no les dábamos la importancia que tenía. Entonces todo el sistema político-económico se tuvo que reconvertir para darle más bolilla al sistema de salud, para que el sistema de salud pueda tener capacidad de responder a los problemas sociales. Y así también con el subsistema educativo, con el de educación general, de deportes, de cultura, etcétera. Dentro de la teoría de sistemas, además del principio, digamos, de integralidad que hace que la sumatoria, que el todo sea mayor que la suma de sus partes, aparecen otros principios, como por ejemplo el principio de integración. Este principio es sumamente importante y ustedes lo ven en psicología también cuando hablan de socialización laboral o de socialización en general. El principio de integración del sistema dice que el nivel de coherencia interna, es decir, el modo en que está ensamblado el sistema, cualquier sistema, la familia, el hogar, nuestros grupos dentro del aula, la facu, lo que sea, está tan organizado de tal manera de que si le saco una de las partes o le meto un elemento más, todo el sistema cambia, tarde o temprano. De las Conversando con María para escribir un artículo que era, ¿qué pasa cuando en el rectorado, por ejemplo, de la universidad, que ya comenzó a trabajar en forma presencial a mediados del año pasado, las personas mayores de 60 años o las personas con enfermedades con diagnósticos previos de riesgo, que tienen por ley la posibilidad de no asistir al lugar de trabajo, más quienes estaban infectados de COVID, más etcétera, etcétera, hizo que la planta de trabajadores se achique mucho. Y a eso se sumó el hecho de que la organización le pidió que se jubile a los que ya estaban en condiciones de jubilarse, lo que achicó aún más la planta. O sea, tenemos los mayores de 60, los en condiciones de jubilarse, los que tenían enfermedades previas al COVID o de enfermedades o situaciones de riesgo, más los enfermos de COVID. Imagínense lo chiquita que quedó la planta que tenía que hacer lo mismo que siempre, pero con muchísima menos gente. Entonces analizamos eso, analizamos cómo todo el sistema se reorganizó para poder hacer el mismo trabajo que siempre, pero con muchísima menos gente. Lo mismo pasó en esta cátedra cuando yo me enfermé. El equipo tuvo que reorganizarse para poder resolver la cursada de esta materia y que ustedes no se vieran afectados. Y lo hicieron absolutamente muy bien.
Claudia, descansá, curate. Digo, ¿por qué lo tuvieron que hacer? Porque se retiró un elemento del sistema. En este caso era yo que me enfermé de COVID. Entonces se tuvieron, digo, em, cualquier modificación, el ingreso de un nuevo compañero al grupo, el egreso o el ingreso, un paro, como les decía recién, que para un camionero en Buenos Aires y nos afectamos acá, no tenemos comida, em, la lluvia, el hecho de que, por ejemplo, los transportes públicos no estén funcionando, cualquier cosa que ocurra dentro de los sistemas sociales que estemos observando va a impactar en todo el sistema. No hay forma de que no ocurra esto. El no cambio. Lo único constante es el cambio. Lo describe Morín. Suizo de máxima calidad, que tiene 200 años y sigue funcionando, decimos que es un sistema muy confiable, ¿sí? Muy confiable. La gente paga mucho dinero por ese tipo de artefactos. Son casi perfectos, digo, le haces un par de trabajitos y lo mantenés y lo mandás a reparar de vez en cuando y siguen funcionando en el tiempo. Pero ¿qué pasa con estos sistemas simplemente organizados? Cuando falla una parte, se cae todo el sistema y se para el auto. Falla una pieza del reloj y se detiene todo el reloj. O sea, todo el sistema se cae por la falla de una pieza. ¿Sí? En cambio, en los sistemas abiertos, auto, eco, organizadores, la confiabilidad está en la totalidad del sistema y en su capacidad de autorregeneración. Viene a colación con el ejemplo que les di de que yo me haya enfermado siendo la titular de esta materia y la materia haya seguido funcionando, porque el sistema se auto-eco-organizó para que siga funcionando. Todo el sistema universitario se auto-eco-organizó en la modalidad virtual para que ustedes puedan seguir teniendo clases, a pesar de la no presencialidad. Los sistemas abiertos a sistemas cerrados, como pueden ser elementos menos confiables, en todo ese conjunto. Y las organizaciones son eso, máquinas vivientes, donde si alguien se tuvo que, todos los demás se reorganizan para que la organización siga funcionando. En esta imagen estamos viendo neuronas, una representación gráfica de lo que serían las neuronas, y los puntos de luz, ¿sí?, es la comunicación entre una neurona y otra para poder concretar procesos cerebrales. Cuando las neuronas tienen una particularidad, tanto nuestro cuerpo, que es digamos, el soporte de nuestra mente, ¿no? Cuando una neurona se muere, no se vuelve a regenerar, sino que el sistema se autoecoorganiza para reemplazar ese espacio. Pero se muere una, tenemos 100 neuronas, se muere una, tenemos 99. Punto. Eso lo tienen que saber.
el alcoholismo, las drogas, el exceso de drogas químicas en formato de pastillas, eh, la contaminación ambiental y muchos otros elementos matan nuestras neuronas que no se vuelven a regenerar. Entonces nuestros procesos cerebrales francamente van en decadencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos acelerar su decadencia o prolongar su vida útil en el tiempo a partir de los cuidados que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre aquello que consumimos. Configuro un ejemplo concreto de sistemas abiertos autoeco-organizadores. Una organización social es entonces un sistema viviente, auto-eco-organizador, formado por elementos cambiantes, y acá aparece la palabra clave, que además de interrelacionarse entre sí en una estructura que además también cambia todo el tiempo, aparece creada, organizada y subsistiendo dentro de un contexto o un entorno dinámico. Lean toda esta definición y díganme cuál es el concepto clave que aparece todo el tiempo. ¿Cuál es la palabra clave? Definición siempre en cuenta. Profe, ¿Sí? o sea, el dinamismo, cambio. Totalmente. Dice, fundamentalmente, los elementos de un sistema son cambiantes. Esto ya es algo de sistema en su concepción es estática. Observa el sistema en sí y sus subsistemas de manera estática. ¿Sí? Recién esa teoría a la que se suma la teoría del caos, la teoría de los flujos laminares, otras teorías vinculadas a la física, a la cuántica, etcétera, van a ir perfeccionándola hasta llegar a sistemas complejos. Pero básicamente dicen, los elementos cambian, la organización, la estructura cambia y el entorno cambia todo el tiempo. Cambiando. Y sí, nosotros mismos todo el tiempo estamos cambiando. Y si nosotros cambiamos, como dijimos antes en el principio de la integralidad organizacional, todo lo demás cambia tarde o temprano, más rápido o más despacio, pero cambia. Y cambiamos nosotros. Nos vestimos diferentes, tenemos distinta actitud, hacemos cosas distintas. Cambia mismo. Se va alguien de nuestro grupo, pasa lo mismo. Todo el tiempo estamos cambiando. La única constante es el cambio. Recuérdenlo siempre. Y la capacidad de adaptación al cambio es la habilidad o la competencia más deseada por las organizaciones modernas. La capacidad de adaptación, de reacción rápida. Digo, si estás en una organización y las cosas van cambiando y lo que hay que hacer es rápidamente adaptarse, lo que no quiere decir naturalizar prácticas indeseables, ojo, que esto lo vamos a ver la próxima clase, y resulta que tengo empleados que se resisten al cambio.
protestan, no se adaptan, piden licencia, se enferman de verdad, porque en realidad no solamente em, actitudinalmente se resisten al cambio, sino que física y mentalmente se resisten al cambio. O sea, no porque no vayan a cambiar, sino porque necesitan más tiempo para hacerlo. Y hoy en día los cambios son tan dinámicos y tan rápidos que si alguien no se adapta rápidamente, pasa a ser obsoleto. Es absurdo, es realmente absurdo. Digo, deshumanizamos a tal punto las relaciones de trabajo, deshumanizamos a tal punto el valor de la vida, que transformamos a las personas en objetos descartables por el solo hecho de que necesiten más tiempo para poder adaptarse a un cambio. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque ya dijimos que todos somos distintos. En cuenta, tarde o temprano, deseado o no, o acaso no nos adaptamos a una cuarentena. Creo que no hubo antes películas de este tipo porque nadie jamás, ni en su más fantasía más absurda, se imaginó lo que pasó, lo que está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, yo siempre pensaba, ¿no? En ese momento, el año pasado vivía en Corrientes, frente al puente, y pensaba, qué loco, no el año pasado, pensaba antes del año pasado, ¿no? Cuando me fui a vivir a Corrientes, para que se corte el puente. Porque yo recuerden que viví e hice mi tesis en, entre el 99 y el 2000. O sea, yo estuve en el puente cuando estuvo cortado, básicamente, el tránsito del puente. Era nada. O sea, que, a ver, para que esto deje de fluir y que los chaqueños no podamos ir a Corrientes y los correntinos no pueden ir al Chaco. Y pasó, y pasó. Ni en mis peores pesadillas me lo hubiera imaginado. ¿Cuál es mayor de las partes? ¿De qué hablamos? Hablamos de las interrelaciones entre los subsistemas que conforman un sistema complejo y además en la acción, la palabra acción, que es la combinación entre todos los flujos que ocurren dentro de esa parte y el de otro, el de otras partes. Fíjense, cuando hablamos en la escuela nos enseñaron sobre el sistema humano, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, etcétera, etcétera. Son subsistemas que se dividen de esa manera para poder ser estudiados con mayor profundidad y analizado en sus procesos. Y eso da cuenta en determinadas disciplinas de la existencia de ultraespecializaciones. Por ejemplo, los médicos cardiólogos, los médicos traumatólogos, los médicos especialistas en los médicos especialistas en neurología. Digo, pero si el cuerpo es uno, el cuerpo es uno. Subsistemas que conforman nuestro sistema complejo, cuerpo humano, tienen tal nivel de complejidad en sí mismos que requieren poder ser estudiados por separado. ¿Cuál es el problema aquí cuando perdemos de vista la totalidad? Nunca pierdan de vista el bosque. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si para solucionarme un problema de los huesos me dan un medicamento que me ataca el hígado? ¿O no suele ocurrir que un medicamento me pueda dar alergia y atacar mi sistema inmunológico? Médicos clínicos
que son los médicos que miran el sistema complejo cuerpo humano en su conjunto. Y te dicen, no, mira, como vos tenés este problema en tal lado, no podés consumir determinado tipo de medicamentos. Así que vamos a decirle a tu médico que vaya por este otro lado. ¿Sí? Es decir, eh, llamar la atención sobre determinados árboles que no están funcionando como corresponde o que están afectando a otros, o que el remedio para la cura de la peste que se le metió a ese árbol está afectando mal plantas de otras especies. En este caso di el ejemplo del sistema complejo cuerpo humano y de los subsistemas ultra complejos que lo integran. Hablamos, estamos consumiendo nuestra energía vital en cada una de las acciones que realizamos, estamos moviendo nuestro cerebro, algunas cosas nos causan angustia y no nos damos cuenta y está afectando a su vez nuestro sistema digestivo, por donde pueden, pero básicamente todo el tiempo estamos en cambio permanente y en ese intercambio de energía con nuestro entorno. Digo, ahora termina la clase, la profe me da una tarea, me tengo que reunir con el grupo, mis compañeros no pueden hoy, yo no puedo mañana, me pongo nervioso porque tengo un plazo y el hecho de que me ponga nervioso me ataca, me da alergia. Así de nivel, a ese nivel de complejidad. Eso es verdad, existe, es así. Muchos de mis colegas están enfermos por el teletrabajo, mal, algo de inventarlo, enfermo. Se enfermó una CB. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo de adaptarse al cambio y eso impactó en su cuerpo. ¿Por qué es importante que sepamos de sistemas complejos en la gestión de la comunicación? Porque en una organización, si los sistemas de comunicación no son eficientes, pueden provocar conflictos. Intervención de agentes externos a la organización, un caso de violencia laboral en una organización puede dar lugar a una denuncia penal, a un sumario administrativo, a la intervención del gremio, a la defensoría de quien sea, a la comisión de género y diversidades. Esa escalada de conflicto puede llegar a un nivel tal de impacto energético negativo dentro de la organización que haga que la organización se detenga. Fue despedido, por ejemplo. Digo, la organización tiene recursos para el sostenimiento de de la energía, es decir, para cada vez que hay un embate exterior negativo, por ejemplo, a ver, yo fabrico un determinado producto que necesita determinada materia prima. Resulta que el proveedor no puede llegar hasta donde estoy porque se rompió el puente de la ruta 12 y hay que hacer todo un recorrido distinto de muchísimos más kilómetros que hacen que no llegue a tiempo. Entonces, ¿qué recursos tiene la organización? Tiene un stock de mercadería, de materia prima, para poder soportar una debacle o una crisis temporal que le permita estar normal. Entonces utiliza su stock de materia prima para poder seguir cumpliendo con sus clientes mientras espera que llegue el camión que tuvo que hacer una vuelta insoportable de mucho tiempo y muchos kilómetros y muchos más, dinero además, para que lo provea con la mercadería para poder reponer el stock.
¿sí? Esa es una estrategia de algunas organizaciones, pero hay organizaciones que no tienen stock. Ese stock pueden ser personas. Digo, quien reemplace a la persona que firma determinados documentos, que es una, y que por norma es esa sola persona, ¿qué pasa si esa sola persona se enferma? Y les cuento que eso es algo que acá en relaciones laborales nos pasa, ¿sí? Cuando la jefa de estudio del departamento de estudio no está. Tenemos muchísimos problemas porque ella es la única que tiene la firma y la pobre tampoco tiene derecho a tener una licencia o a descansar. Entonces, las organizaciones tienen sus recursos para mantener el equilibrio, pero a veces el camión tarda tanto tiempo que se agota el stock de materia prima y tenemos que cerrar y pedirle disculpas a los clientes porque no le podemos seguir enviando la mercadería porque no tenemos materia prima, no tenemos insumo para la producción. Si esto lo analizamos en un contexto de pandemia, de cuarentena, el desastre es mayúsculo. El desastre es mayúsculo y ahí aparecen las políticas públicas, ¿sí? Aparecen una serie de políticas que tendientes a equilibrar la energía negativa del entorno. ¿Para qué? Para evitar la desaparición, la quiebra, la muerte. ¿Y por qué es importante la gestión de la comunicación en este caso? Deben estar viendo a partir de la lectura de los textos que les facilitamos, es la energía de la organización. La energía con mayúscula de la organización es la comunicación, porque todo lo que ocurre ocurre en, desde, con, hacia la comunicación. Parte de los recursos con los que cuenta una organización para poder equilibrar los aspectos negativos del exterior o incluso del propio interior, influido por el ambiente, es la comunicación interna. Hacia los empleados mensajes alentadores, mensajes tranquilizadores, una organización que dice la verdad y que se mueve en el sentido de la atención de los intereses de sus trabajadores, es una organización que tiene políticas de recursos humanos superadoras, em, que valora a sus trabajadores, una organización que, digo, resuelve o convoca a la participación para preguntarle a los trabajadores cómo piensan que se pueden resolver los problemas suscitados por este cierre o por esta pandemia. Digo, pensemos que en esta crisis que estamos vivenciando hay empresas que se favorecieron muchísimo. Hay empresas que ganaron muchísimo y hay empresas que tuvieron que cerrar o que están ahí dependiendo de la ayuda del Estado. Momento, porque solo consumíamos aquello que necesitábamos. ¿Se entiende? En un primer momento de la crisis, en principio de 2020, todo era un caos porque solo consumíamos aquello que necesitábamos. Hizo que aquello, pero que no necesitábamos, que se compre y se venda por Instagram o por Facebook, o que todas las empresas ahora de venta de ropa, zapatos, cartera, cascos para motos, no sé, cualquier cosa, antigüedades, hayan establecido interrelaciones con otras empresas, por ejemplo, las de transporte, Vía Cargo, Correo Argentino, De Monte, etcétera, para poder vender. Y esa adaptación al cambio
fue muy favorecedora en algunos casos y no tanto en otros. Y hay gente que tiene clientes que nunca hubiera tenido, digo, pensando simplemente en páginas de Instagram. Antes tenían 150 seguidores, que eran un local en el mercado de pulgas de Buenos Aires que vendía vajilla. Y ahora resulta que se puso de moda que los que estemos encerrados estemos redecorando nuestras casas y comprando vajilla antigua. Y de pronto, de pasar a tener 150 seguidores, tiene 13.000 y vende online. Y vende muchísimo más de lo que vendía antes con su simple kiosquito en el mercado de pulgas. Y da total porque me pasa. Soy cliente de este tipo de comercios, por ejemplo, y compro todo por internet. Y viviendo en Correa, toda la mercadería a través de una app y pagaba todos mis servicios a través de internet, es decir, ni me movía de mi casa, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Pueden confirmar? Sí, 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 sí. Sí, profe, se la escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. ¿Audio? ¿No? ¿No? No, profe. Ah, pensé que sí. Bueno, pero ya terminábamos igualmente. Entonces, la síntesis de la clase de hoy. Nosotros estudiamos teoría de sistemas, que es una teoría de base, que es una teoría de la primera mitad del siglo pasado, ¿sí? De la década del 50. No estudiándose en el tiempo, desde fines del siglo XIX en adelante, a principios del siglo XX. Además, incrementaron a partir de la escuela de la administración científica, de todo lo que tenía que ver con la historia, digamos, del desarrollo de las relaciones laborales, de las relaciones de trabajo. Estos estudios se incrementaron aún más. Pero siempre sepan que vienen de estudios que analizan otras cosas, vienen de la biología, de la física, de la filosofía, para poder explicar fenómenos que operan en otras disciplinas. Un caso concreto que ustedes lo deben estar viendo en capacitación es el concepto de competencias. El concepto de competencias no es de las relaciones laborales. El concepto de competencia es de las disciplinas pedagógicas, ¿sí? Son de otra carrera y sin embargo nosotros en economía se la robamos para poder entender nuestros propios fenómenos. Lo mismo pasa con la teoría de sistema, que es una teoría general. Por eso se llama teoría general de los sistemas. Cuando sale la teoría del sistema, no se paran ahí todos los científicos y dicen, bueno, llegamos, lo logramos. Para nada, se sigue estudiando, porque no alcanza con la teoría de sistemas para comprender la complejidad de los fenómenos sociales. Y ese estudio que le da continuidad a la teoría de los sistemas y otros estudios paralelos, ¿sí? De otros campos científicos, convergen en un momento para explicar los fenómenos de otra manera, ¿sí? Convergen la teoría del caos, la teoría de la física cuántica, la teoría de otro tipo de fenómenos físicos y biológicos, la etología, que es la posibilidad de comunicarse, por ejemplo, y en esa convergencia emerge esta nueva teoría de la complejidad, ya no de sistemas complejos, sino el paradigma de la complejidad, que es una base epistemológica donde nos paramos para decir, nosotros sabemos que
que todo cambia todo el tiempo, que todo está en movimiento, que todo es dinámico, cada vez más, que hay múltiples factores que nunca vamos a terminar de conocer para poder explicar un fenómeno chiquito, que el árbol jamás tiene que tapar el bosque, que siempre, siempre vamos a saber que existe un bosque enorme detrás de un árbol, aunque el árbol sea grande. Entonces, estamos todos tan interrelacionados entre nosotros, pero tan interrelacionados con el ambiente, con la naturaleza, con otros seres humanos, que un virus que apareció en un pueblito de China, a los pocos meses nos estuvo contagiando en el Chaco, a millones de kilómetros de distancia, etcétera, ¿sí? Y cada vez que una mariposa aletea sobre una flor en el Amazonas, genera un ciclón en el Japón. Esa es una metáfora que se utiliza para explicar la complejidad y la vinculación que tenemos a nivel global. Y también si se ponen a pensar a nivel universo, porque se estalla un meteorito en algún lado y un fragmento de ese meteorito puede resultar una amenaza para todo nuestro sistema planetario. O sea que los cambios en el exterior de ese sistema planetario también nos pueden afectar. Como también la transformación de algo tan chiquitito que no lo podemos ver, como es un virus que ahora está de moda y que se llama COVID-19. Bueno, gente, espero que hayan podido comprender algo de lo que pasó hoy en esta clase. Sigan, por favor, avanzando en, en su diagnóstico y en el trabajo de diagnóstico, considerando las recomendaciones que les di al principio de esta clase, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de si lo aplicaron o no por las respuestas que ustedes van a obtener, por el tipo de resultados que ustedes van a obtener. Quienes hayan hecho preguntas abiertas y hayan hecho entrevistas donde las personas hablaban y contaban lo que pasaba en su organización, van a tener trabajos muchísimo más completos y ricos e interesantes que aquellos que hayan hecho preguntas cerradas con lenguaje técnico. Nos vamos a dar cuenta enseguida, y por supuesto eso va a impactar en su calificación final. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Porque yo ya tengo que cortar la clase, pues no doy más. No, profe, creo que quedó claro todo. Bueno, ahora voy a chequear que en el aula esté esta presentación y la presentación de diagnóstico. Y me pongo a hacer eso. ¿Puede ser? ¿Ya estamos entonces? Valeria, si estás, ¿hay algo más que tengamos que agregar? Sí, acá estoy. No, la presentación. No, está Sí. Silvia, exacto. Bueno, lo hacemos entonces. Les agradezco mucho que hayan estado presentes y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias.